hablaré sobre 3 matrices necesarias para realizar diagnóstico estratégico. Mi nombre es Ana Gabriela Sánchez Yáñez, estudiante de la Universidad Privada de Nororrego de la Escuela de Administración, el curso Gerencia Estratégica y mi docente, el Dr. Henry Hidalgo Lama. En el índice tenemos las 3 matrices a tratar. Dentro de la matriz PEYEA, la definición, qué representa, la importancia, elaboración y ejemplo. En la matriz BCG también hablaremos sobre su definición, qué representa, la elaboración y el ejemplo. Matriz interna y externa, de igual manera, definición, elaboración y ejemplo. Este trabajo dará a conocer 3 representaciones que sintetizan algunos de los factores, parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo de estrategia apropiada en función de los objetivos perseguidos, el entorno y los recursos y capacidades de la empresa. A continuación se muestra una reflexión de Peter Drucker. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino pensar en el futuro de las decisiones presentes. Esta reflexión nos da a entender que la mayoría de personas no terminan de percibir que el futuro se va a desarrollar según las decisiones y acciones que realicemos en el presente. No basta con querer algo mejor en el futuro, es necesario hacer algo ahora para que el futuro sea mejor. Matriz PEYEA. La matriz PEYEA es una de las matrices más utilizadas en la planeación estratégica, ya que ofrece la información necesaria para un análisis de desempeño en el mercado. Es un plano de 4 cuadrantes que indica cuál estrategia es más adecuada para la organización. Las estrategias pueden ser conservadoras, agresivas, defensivas o competitivas. Los ejes de la matriz representan 2 dimensiones internas, que son la fuerza financiera, F y F, y la ventaja competitiva, VC, así como también 2 dimensiones externas, que son la estabilidad en el ambiente, EA, y la fuerza de la industria, FI. Estos 4 factores son los 4 determinantes más importantes de la producción estratégica de la organización. Importancia. Con esta matriz, además de poder identificar la posición estratégica de la organización a partir de su fuerza financiera y su ventaja competitiva, lo más interesante es que le permite al grupo ubicarse estratégicamente frente a la fuerza de la industria y frente a un ambiente estable o turbulento. En cuanto a la elaboración, el primer paso es seleccionar una serie de variables que incluyen la fuerza financiera, la ventaja competitiva, la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria. El segundo es adjudicar un valor numérico del 1 al 6 a cada una de las variables que constituyen las dimensiones FIF y FI. Asignar un valor numérico de -1 a -6 a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC y EA. El tercer paso es calcular la calificación promedio de cada una, sumando los valores dados a las variables de cada dimensión, dividiéndolas entre la cantidad de variables incluidas en la dimensión respectiva. El cuarto paso es anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA y FI en el eje correspondiente de la matriz PEYEA. El quinto, sumar las 2 calificaciones del eje X y anotar el punto resultante en X. Sumar las 2 calificaciones del eje Y y anotar la intersección del nuevo punto XY. Y por último, trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de la intersección. Este vector revelará el tipo de estrategia recomendable para la organización, ya sea agresiva, competitiva, defensiva o conservadora.
BCG. La matriz BCG es un método de análisis estratégico especialmente diseñado para la planificación estratégica corporativa. No obstante, está estrechamente vinculada con el marketing estratégico. Esta matriz ayuda a decidir enfoques para las distintas unidades estratégicas de negocio o carteras de negocio, para saber dónde es necesario invertir, retirar la inversión o, llegado el caso, abandonar. La matriz BCG representa las diferencias existentes entre las divisiones en términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento de la industria. En la elaboración, el eje vertical de la matriz representa el crecimiento en el mercado y el horizontal la cuota de mercado. En la mitad del eje vertical se debe colocar un valor de referencia de crecimiento de mercado, generalmente 10%, y servirá para posicionar el valor porcentual de crecimiento de la empresa en cuestión. En el eje horizontal se ubica como valor de referencia el número 1. Para posicionar la cuota de mercado se debe utilizar la siguiente fórmula. Si el resultado es igual a 1 es porque tienen igualdad de condiciones tanto la empresa como el competidor. Si es menor que 1 es porque el competidor es el líder del mercado. Pero si el resultado es mayor que 1 significa que la empresa es la líder. Matriz interna y externa. La matriz de evaluación de factores externos es el análisis de las variables de nuestro macro y microentorno, sobre las cuales no tenemos control, entre ellas oportunidades y amenazas. La matriz de evaluación de factores internos es el análisis de las variables de nuestra empresa de tipo interno, es decir, solo evaluará las fortalezas y debilidades. En cuanto a la elaboración, en ambas matrices es igual. El procedimiento consta de 4 elementos que son los factores internos o externos. En el caso de la matriz F se consideran las fortalezas y debilidades, y en el caso de la matriz F solo se consideran las oportunidades y amenazas. El siguiente es el peso. Este se colocará en porcentaje, acorde a su grado de importancia, del 1 al 100%. La calificación, que será asignada con un mínimo de 1 y un máximo de 4. Este se asigna de acuerdo al grado de eficiencia. Y por último, el valor ponderado. No es más que la multiplicación del peso por la calificación. Por último, las referencias bibliográficas de donde extraje información, y bueno, espero que toda la información brindada les sea de utilidad.